Bien, vamos a seguir profundizando en esto, tal vez con otra mirada, otra arista también de lo que ha dejado este sistema frontal, porque Santiago prácticamente colapsó. Más de un centenar de árboles, postes de luz también cayeron debido a vientos que superaron los 120 kilómetros por hora. Un fenómeno inusual en nuestro país, en nuestra capital, pero que podría hacerse cada vez más frecuente, dicen, por el cambio climático que ya está en curso. Para hablar de la resiliencia de nuestra ciudad, nos acompaña el arquitecto, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y consejero además del Consejo de Políticas de Infraestructura, Alberto Texido. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros y bienvenido. Bienvenido, Alberto. Gracias, Carla Dauer, por la invitación. Bueno, ¿qué podemos esperar de una ciudad? ¿Cuánto debe aguantar una ciudad en temporal como esto? Porque lo hemos visto varias veces, el argumento de la gerencia de Enel, de que esto es histórico, de que nunca había visto tanto viento. El año antepasado era que nunca había habido tanta nieve y antes que nunca había habido tanta agua. ¿Cuánto tiene que aguantar una ciudad para enfrentarse al clima? Bueno, yo diría que hay varios conceptos que se van instalando hoy día en la problemática urbana y que venimos repitiendo hace mucho tiempo, probablemente desde la academia, y que se están instalando en el lenguaje común. Resiliencia, por ejemplo, un concepto que viene de la psicología, que tiene que ver con cómo aguantamos un trauma. Desde el terremoto del 2010 que lo estamos planteando. Y por tanto, cuando lluvias, terremotos, tsunamis, volcanes están repetidamente planteándonos este desafío de la adaptación al cambio climático, tenemos en este caso con las lluvias torrenciales y con los vientos huracanados un nuevo escenario donde tenemos que obviamente plantearnos lo que ya hemos hecho bien en otros ámbitos. Pongo como ejemplo el caso de la norma sísmica, un conocimiento científico que permea la norma y que hoy día es costumbre aceptada por todos. Si ese mismo proceso lo aplicamos a cada uno de estos desafíos y amenazas, vamos a tener un camino de salida. En el caso específico de esta lluvia, lo que sorprende obviamente es ver esta reactividad. Tenemos gran cantidad de normativa generada después del desastre y ese es el gran problema, ¿no? Porque ya las recomendaciones internacionales plantean que es 7 veces más conveniente invertir en la planificación previa y, por tanto, acciones preventivas y planificatorias que estas reacciones posteriores que son más costosas, y si sumamos además el valor de la vida humana que no tiene costo económico, tenemos claramente una conveniencia de estas prevenciones. Pero ¿aquí en qué se está fallando? Porque tomando en cuenta justo lo que tú dices, claro, lo que la gente esperaría es que esto no pase, más allá de que después se diga que se va a multar, se va a compensar, eso es el camino posterior que todos nos gustaría evitar y lo que nos gustaría es que la luz no se corte. Pero aquí pareciera ser que nada logra adelantarse. Meteorología no advirtió de los vientos que venían, nadie lo pudo saber. Entiendo que hay muy poco monitoreo, solo 2 estaciones, no hay radares, que es algo que se viene pidiendo hace tiempo. Para los municipios, dependiendo de su bolsillo, algunos pueden censar los árboles, otros no, algunos hacen cargo, otros no, se tira la pelota con la responsabilidad de la poda. En el fondo, ¿qué está bien hecho y qué es lo que hay que resolver y por qué no se ha aprendido hasta ahora? Porque con el terremoto se aprendió mucho en términos sísmicos. Pero en esto se sigue repitiendo. Bueno, Chile optó por un modelo mixto en esta problemática de los servicios urbanos, ¿cierto? Tenemos el caso de la energía, que es lo que está pasando hoy día, pero también lo tenemos en el caso de las sanitarias, ¿cierto? Y vimos importantes inversiones sanitarias respecto a sistemas de respaldo que permiten reaccionar cuando hay cortes de agua. ¿Se acuerdan? Antes había cortes, hoy día vemos grandes inversiones. Por último, uno entiende que pagando la cuenta del agua hay un sistema que limpió el Mapocho. Sí. Estamos hablando aquí de Santiago. Acá hay una problemática que supera no solo la zona central. Pero esa acción de limpieza de las aguas y en el caso del respaldo del sistema de aguas, también es un sistema que podemos replicar en el ámbito de la energía, ¿cierto? Sistemas de respaldo, sistemas de limpieza, los cableados, gran parte del cableado que está en las calles está obsoleto y vemos que no hay reemplazo de él. O sea, hay una ley, perdón, es más indignante. Hay una ley aprobada hace 5 años cuyo reglamento hasta el día de hoy y con gobiernos sucesivos no se ha dictaminado. Entonces hoy día nadie se hace cargo de retirar los cables que por ley ya se deberían haber retirado hace 5 años. Por eso sorprende ver estas reacciones posteriores al evento. Vemos ahora el anuncio reciente de importar equipos de energía. Con cierto respeto uno puede plantear por qué esos equipos de energía no estaban ya aquí pensando que podía haber escenarios como este. Vuelvo a decir, los escenarios que la ciencia pronostica, ya sabemos más o menos los territorios que van a ser inundados, conocemos ciertos pronósticos de lluvias e inundaciones, sabemos qué zonas de la ciudad están expuestas al riesgo. Hay que hacer el cruce y esa situación hoy día obviamente llama la atención esta reactividad. No obstante, sabemos que esto puede ocurrir y los sistemas de respaldo y la limpieza de cables, al igual de lo que ha pasado
pasado con los sistemas sanitarios puede ser el camino que estamos no solo invitados, sino que ya obligados a plantear. Y esta experiencia hoy día traumática debiera ser marca de que lo que venga para los próximos periodos de vientos y lluvias nos pille mejor preparados. Y obviamente una empresa que tiene como objetivo dar este servicio, pero también me imagino que estará la rentabilidad del negocio dentro de ella, verá que es más conveniente entrar en gastos importantes respecto a la prevención y la planificación previa y estas reacciones que nos parecen improvisadas, ¿cierto? Importar equipos recién cuando el evento ya ocurre parece un hecho llamativo. El hecho de plantearnos la conveniencia, la prevención y la planificación por sobre esta reacción posterior es parte del proceso, porque la ciudad está en permanente adaptación, permanente amenaza y permanente ajuste a estas problemáticas, aunque creamos que no. Tú mencionabas, ojalá que no ocurra, no es suficiente. Va a ocurrir. La pregunta es cómo somos capaces a través de estas miradas donde conocimiento científico, normativa y capacidad de reacción están mejor preparadas para eventos como este, porque la ciudad es y debe ser resiliente y así lo ha sido a lo largo de la historia. Alberto, ¿y aquí quién pone el punto final? ¿Quién es el que tiene que golpear la mesa? Porque aquí hay un mercado monopólico, es la empresa de la luz que tenemos, que nos tocó por vivir acá en la República de Chile, no hay a quién reclamar, no hay dónde cambiarse, que uno lo puede hacer a lo mejor en el servicio de telefonía. El Estado está al debe también como mandante, porque veíamos recién en una nota, veíamos al subsecretario Alegui en el gobierno de la presidenta Bachelet, o sea, hace 2 gobiernos que también estaba sentado en la mesa exigiéndole a las señoras de Enel, que también habían tenido problemas por la nieve en aquel entonces, el 2017, hoy día se repite la historia, pero nadie golpea la mesa a tal punto que se arreglen las cosas y que los cables se pongan con mayor firmeza, que hay un servicio redundante y todo lo que hemos escuchado. Bueno, el cambio climático implica adaptaciones que son físicas y que tienen que ver con lo que nosotros estudiamos respecto a la forma de la ciudad, el urbanismo, ¿cierto?, la planificación territorial. Pero también obviamente van a tener que ver con los formatos de contrato, con la periodicidad del evento, con las responsabilidades que hay de él. Hoy día recién nos enteramos de que la responsabilidad de la limpieza de los árboles es de la empresa eléctrica, no obstante el regadío no. Entonces tenemos un montón de datos que no están bien planteados. Ayer el gobernador, hace unos días, creó el cargo del encargado de la sombra en la ciudad, lo cual implica que el arbolado empieza a ser entendido desde la planificación de la región. Y eso es obviamente una temática de la sombra en verano, pero también tendrá que ver con la mantención de árboles en invierno, con diseñar bien las calles para que ciertos sectores vayan los cableados separados de los árboles. Pero el Estado, voy yo como regulador, está al día de hoy día de decirle, oiga, bueno, que no se preocupe ahora que hay lluvia, que hay viento, preocúpese en enero, el 5 de enero, el 5 de febrero, revisamos Macul, revisamos Maipú, revisamos comuna por comuna. Exacto, es que es comuna por comuna, que es uno de los problemas de la administración y control del territorio. Pero vuelvo a decir, hay un problema de forma, ¿cierto?, de lo físico, de lo que pasa con los cableados, que también es normable. El tema aquí también va a tener que ver con que las compensaciones y eventualmente multas que puedan haber aquí sean lo suficientemente motivantes para que la empresa también entienda que lo conveniente que va a ser invertir en ello preventivamente y no esta situación en la cual estamos viendo como una especie de reacción tardía a una situación que era previsible, lamentablemente, y sabiendo que es un evento climático único, ya no lo es más. Ya, pero ¿por qué las empresas no hacen esas inversiones? En el fondo, ¿por qué no está el incentivo? Porque, claro, en términos de los servicios sanitarios eso se ha hecho, pero en el caso de las distribuidoras eléctricas no, y sabemos que este es un mercado regulado, estamos todos cautivos, es un monopolio con renta asegurada. Si aquí no tenemos un Estado fuerte que haga las exigencias, yo no veo por qué tendrían incentivo los privados, en este caso, de hacer las mejoras que todos necesitamos finalmente. El incentivo o es la multa o es el incentivo a través de un premio. Eso se conoce en el ámbito de la regulación. Garrote zanahoria, claro. Hoy día es el momento de plantear que la multa y las compensaciones tienen que ser lo suficientemente atractivas para motivar esta acción. Chile optó por un modelo mixto, donde tenemos a una concesión privada administrando estos servicios monopólicos, como se menciona. Se ha hecho en muchos ámbitos y en algunos está mejor regulado que en otros. Aquí claramente hay un espacio de mejora donde el modelo requiere de un ajuste y una pregunta respecto a servicios que son estratégicos, ¿no? Pero dado que el modelo está planteado así, obviamente que la invitación es a mejorar esa regulación que tiene que ver con los contratos, que tiene que ver con las multas suficientes para que sea motivante la inversión previa, pero también que tiene que ver finalmente con diseño urbano, con cómo van los árboles y los cables, si el soterramiento es planteable en algunas zonas de la ciudad, si el soterramiento además con sistemas de agua lluvia, porque inundado tampoco funciona bien. O sea, tenemos un desafío de la ciudad adaptada que implica normas, que implica sanciones y que también implica diseño urbano. Ya, pero nos falta también visión de Estado porque uno ve las catástrofes que han afectado al país y costó muchísimo canalizar el río Mapocho. Costó inundaciones, muerte, destrucción, las piscinas en el Sanjón de la Guada. Vemos al alcalde de Maipú que cada vez que llueve 10 milímetros está en el canal Santa Marta, que todavía no está canalizado, que entiendo tiene para 2 o 3 años más.
¿Qué falta aquí para que haya mayor planificación? Yo no sé si esto choca con la burocracia, con la permisología de la que tanto hemos hablado, o falta decisión política de hacer obras que hay que hacer en una ciudad grande como esta. En general, hemos entrado en un permanente ciclo en algunos ámbitos de destrucción-reconstrucción. Si no salimos de él, esto es una trampa sin salida que eterniza, entre otras cosas, dolor y pobreza. La alternativa que hay aquí tiene que ver con lo que mencionaba antes. En la norma sísmica se ha visto bien, un conocimiento que advierte y que todos respetamos hoy día. En la norma, lo público y lo privado, nadie duda en construir una vivienda con resistencia sísmica. Se suman los incendios que vienen ahora. El tema de tener sistemas de respaldo en el abastecimiento de agua potable y de electricidad también empieza a ser un tema en el ámbito de la ciudad. Hay un desafío que es de adaptación. Hoy día esto ocurre, estamos en una invitación forzosa cada día más, pese a las advertencias, y creo que al menos en la norma sísmica y en el ámbito de lo sanitario ha habido ejemplos interesantes que pueden ser repetidos en esta lógica hoy día. Pero falta un mejor rol quizás del Ministerio de Obras Públicas en la planificación a través de la Dirección de Agua y todos los entes que están dentro de ese ministerio, porque ahí uno ve que está como todo lento, como que todo es un problema, hacer algo que uno dice, bueno, esto hay que hacerlo, es lento. Sí, es lento, pero en la medida que tengamos estas presiones estamos forzados a hacerlo. Lamentablemente llegamos a eso, porque la advertencia sobre sismos, terremotos, tsunamis, qué sé yo, que hemos visto en la normativa permeando finalmente el comportamiento de las personas respecto a la calidad de la construcción, es un proceso que ha tenido éxito en algunos ámbitos y en otros no. La obligación de plantearnos este desafío hoy día obligado, nos tiene en ese desafío. Ustedes han visto un montón de encuentros que se han hecho de Smart Cities, ¿no? Sí. O se recuerdan los marcadores inteligentes para las viviendas en términos de saber qué vivienda tiene energía o qué no. Es muy sorprendente que hoy día estemos como retrocediendo varios decenas de años respecto a no saber qué pasa. Y claramente hay una pregunta respecto a una empresa que tiene rentabilidad y que le corresponde tenerla, pero que también sea suficiente la inversión que evite que esto ocurra. Hoy día está a la vista y claramente, lamentablemente, reactivamente, después de la falla, estamos reaccionando. Esta es una invitación, Alberto, obviamente, a donde la normativa, las sanciones y el diseño de la ciudad está en permanente desafío de adaptación, y hoy día hay que plantearlo así, en una lógica obviamente de ciudad, no de pedazos de comuna, que es otro de los problemas también que tenemos. Ya, pero ahí tengo una duda respecto de mirar esto como una gran ciudad o pedazos de ciudad. Espero que no sea una pregunta tonta, digamos, creo que no hay preguntas tontas en este sentido, y tampoco quiero que se lea desde lo ideológico, porque entiendo que aquí lo que se ha hecho es una mixtura público-privada para llevar un servicio que a lo mejor el Estado no podría llevar por sí mismo, y yo tampoco me inscribo en la lógica de que si todo esto fuera estatal funcionaría mejor. Mi pregunta es, en una metrópoli de la dimensión de la región metropolitana, ¿es normal que toda la responsabilidad caiga en una empresa de electricidad o en dos, pero en una mayoritariamente como es en él? Porque tengo la impresión de que no está la capacidad instalada para hacerse cargo. Yo te voy a decir, en temas domésticos que he tenido con Enel, han llegado, no sé, 3 equipos distintos de 3 empresas distintas y todas son subcontratistas del subcontratista. O sea, realmente es un esquema, hay una pirámide que uno dice, ¿con qué incentivo va a funcionar esto? Si ese subcontratado le pagan a 90 días, el empleado no está tan comprometido, los sueldos no son tan buenos. Entonces, con ese esquema le estamos dando la responsabilidad de prácticamente toda la energía de Santiago a una empresa, bueno, y CGE que también está, pero que tiene menos número de clientes. ¿Eso es inteligente, puede ser resiliente en nuestra ciudad? Porque me temo que viene esta catástrofe y la empresa no tiene la capacidad. Bueno, lo que tú planteas es una pregunta legítima, especialmente cuando tenemos una ciudad que recién hace poco entiende no solo la elección directa de un gobernador, que es un cargo que recién representativamente está entendiendo la complejidad. Le faltan muchas facultades, además. Y absolutamente, y ese proceso de los gobernadores, que en este caso estamos hablando de Santiago, pero esta problemática de los vientos y las lluvias y los terremotos nos ocurre a lo largo de todo el país. Obviamente hay un problema de escala, ¿no? Porque tenemos finalmente una ciudad, una megalópoli, ¿cierto?, como Santiago, que ya está en los 7, 8 millones de habitantes, con una gran superficie de extensión. Esto también nos genera otras preguntas respecto a si nos conviene seguir creciendo, porque esta problemática hoy día de los vientos, bueno, ya está. Pero sí cuando vemos la inundación de ríos, o qué sé yo, cuando la ciudad ha ido ocupando sectores que están advertidos como zonas de riesgo, ya hay una señal súper clara de decir, este sector no es conveniente que esté ocupado. Y tenemos, obviamente, el proceso de adaptación a cambio climático no es solo generar muros de contención para que esas zonas de riesgo pasen a ser más seguras, sino que estamos en una problemática probablemente de tomar decisiones respecto a zonas inundables que deben ser desocupadas, ¿no? O lo que ha pasado con las dunas de Concón, un montón de problemáticas donde nos conviene empezar a desocupar y generar ciudades más compactas. Las ciudades compactas permiten además
menos traslados en tiempos, permiten soterrar los cables, porque mientras más clientes alrededor de un cable hay, más fácil es el financiar Ahora, su achicar Santiago a soterramiento. esta altura es imposible, pero yo digo, distribuirlo, dividirlo, que haya 3, 4 empresas, que cada uno tenga un pedazo y que se haga cargo, cosa que si una está afectada, la otra no. Pero aquí nos agarra a todos juntos al mismo tiempo, en una metrópoli gigante, con una empresa que tiene que hacerse cargo de puntos muy diversos además, porque no es lo mismo Maipú que Las Condes que Los Barnechea, y un suma y sigue. ¿No será que se ha planificado muy mal esto, que a lo mejor debiese recaer la responsabilidad en más empresas y en más manos? Bueno, no obstante, el usuario va a recibir el servicio de una sola empresa porque es muy difícil pensar en que haya 2 empresas entregando en el mismo territorio, ¿no? O sea, el tema de sectorizar la ciudad y plantear sistemas de respaldo creo que es un ámbito de esto. Cuando uno ve el mapa de Enel hoy día y se ven que los datos del mapa no coinciden con lo que está ocurriendo en la realidad, nos demuestran que hay una falla también en la manera de leer el problema de dónde están las redes, cómo llegan los cables. Parece haber mucha improvisación y quizás heredada, quién sabe, ¿no? Cuando esto era todavía Chilectra o otra empresa anterior que desconozco ahí la participación del Estado, pero el hecho de que nuestro modelo privatizador haya planteado este sistema concesionado, obviamente nos hace exigir la máxima calidad en el servicio y este sistema de respaldo que hemos planteado, que no puede ser que tengamos estas reacciones que parecen muy improvisadas, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo. Y claramente todas estas preguntas de sectores, de control, ¿cierto? Se supone que el medidor de luz inteligente informa inmediatamente que no tiene energía. Eso es muy fácil de poder leer si es que hay muchos de estos lectores en la ciudad y que permiten automáticamente saber que no tiene energía. Vuelvo a la lógica del Smart City. Hace pocos años atrás se realizan estos encuentros, se habla de futuro, pero hoy día que estamos en esta situación se ve que estamos en condiciones muy precarias y la invitación obviamente es a hacernos la pregunta de la sectorización, hacernos la pregunta de los sistemas de respaldo, de la limpieza de la suciedad que hay con estos cables en desuso, del soterramiento donde sea posible, de la interacción entre árbol y cable. Tenemos, bueno, obviamente, como digo, aunque no nos guste decirlo, la ciudad está en permanente adaptación. Creemos ¿Alberto? que no, pero esto nuevamente es una invitación a nuevos sistemas, nuevos diseños de ciudad. Sí, quiero hacer un doble clic en algo de lo que tú planteas y que se ha escuchado mucho además durante este fin de semana en el soterramiento de los cables. ¿Es de verdad una solución plausible, pensable para una metrópolis como Santiago? ¿Hay algún ejemplo a la vista? Porque lo único que he escuchado es que eso es carísimo y que finalmente si se soterran los cables, la cuenta de uno en el hogar le subiría o se le dispararía el doble. Podría subir, se conoce el costo por metro lineal, puede ser 7 o 10 veces más caro que el sistema aéreo, pero la pregunta es, ¿más caro que qué? Porque la respuesta aquí en términos de multas y compensaciones, en algún momento van a ser más atractivas las soluciones que planteen un sistema que no se corta por culpa de los vientos o la caída de los árboles o la caída de los postes. Sí, obviamente que un sistema soterrado requiere también de un sistema paralelo de agua lluvia, porque tampoco sacamos nada con cableados que estén inundados cada invierno, ¿no? Entonces, vuelve a ser un problema complejo. La ciudad es compleja, sus soluciones son multidimensionales, multisectoriales. Esto no es un ministerio por aquí y una cosita por acá municipal, es una acción coordinada, tenemos escasez de coordinación. El desafío del cambio climático, el desafío de la ciudad nos está obligando a lo que no hemos hecho antes, pero vuelve a ser un proceso de aprendizaje y de adaptación permanente. Bien, pues Alberto Texido, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Tanto que hacer, diría Mucho que uno. hacer. Gracias. La lista es Gracias. larguita. Gracias, Alberto. Que te mucho vaya suerte. bien. Nos Igualmente, vemos. gracias. 10 de la mañana con 17 minutos. Vamos a la pausa, Carla, aquí en Ya. La Mañana Informativa. Ya volvemos con más noticias aquí en Canal Volvemos de 24 Horas. inmediato. ¿Cómo que